bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Puntos de Vista. En esta ocasión analizaremos el proyecto que fue analizado por la Sala de la Cámara y que busca poder mejorar la persecución del crimen organizado y también del narcotráfico. Esta iniciativa ya había sido respaldada por la Cámara, pasó al Senado y luego entonces se analizaron las modificaciones provenientes del Senado. Para tener más antecedentes sobre este tema, les invito a ver la siguiente nota. La Cámara abordó las modificaciones del Senado al proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. En el debate en sala, varias normas de las enmiendas fueron rechazadas. Por esta razón, el proyecto deberá analizarse en una comisión mixta que resuelva las discrepancias. Uno de estos puntos era la norma que dejaba en manos del tribunal diferenciar si determinadas sustancias están destinadas al tráfico o al consumo personal. Otra norma rechazada es la referida al cultivo de cannabis. El Senado suprimió el artículo que permitía su cultivo para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de una receta extendida por el médico cirujano tratante. Dentro de las normas que sí fueron respaldadas por amplia mayoría, se encuentran las que sancionan a quien administre a alguna persona sustancias ilícitas sin su consentimiento o a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica. También la que establece que el Ministerio Público deberá informar trimestralmente sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. Rendición que deberá ser entregada al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Y para comenzar el análisis de esta iniciativa debatida en la sala de la Cámara, nos encontramos con la diputada Ana María Gasmuri, diputada del Distrito 12 de la región metropolitana y que ayer también tuvo una importante participación en el análisis de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, gracias. Aquí estamos después de este resultado de ayer, que la verdad es que uno lo podría considerar desde el punto de vista de los usuarios medicinales de cannabis una pequeña pausa, una pequeña tregua en esta pérdida tan lamentable que hubo esta indicación en el Senado. Pero más allá de eso, sí, perfectamente disponible para que comentemos este proyecto, un proyecto que es muy importante, que yo sé que hay mucha urgencia en que se despache, pero me parece muy bien que hayamos podido detenerlo para revisar aquello que ha sido excluido y que resulta fundamental. Sí, vamos entonces analizando desde lo más general. Esta iniciativa lo que busca es perfeccionar la posibilidad de perseguir el narcotráfico y también el crimen organizado. Establece algunas iniciativas, por ejemplo, para el mejor uso de aquellos bienes incautados en procesos de rehabilitación y esto fue despachado en 2021 de la Sala de la Cámara, luego pasó al Senado y ahora se están viendo entonces estas modificaciones. En términos generales, diputada, más allá de esto particular que vamos a ir conversando un poquito más adelante, ¿cómo evalúa usted esta iniciativa? ¿Sirve para enfrentar esta crisis que estamos viviendo también en el país? Mira, este proyecto comienza hace 2 años y tanto atrás, el 2019, al principio de 2020. A mí me tocó participar y hacer seguimiento a este proyecto ya como ciudadana, mucho antes de ser diputada, justamente porque se anunciaba como un proyecto que buscaba mejorar la persecución al narcotráfico, al crimen organizado, un objetivo que nadie podría desconocer como prioritario, ¿cierto? Y particularmente en el escenario que estamos viviendo hoy día. Pero a mí se me prendieron las alarmas con ese proyecto porque resulta que la ley que regula, que controla, ¿cierto?, evita perseguir y que persigue el narcotráfico, la ley 20.000, es la misma ley que afecta las prácticas de los usuarios, prácticas lícitas. Entonces, al hacerse modificaciones a una ley con el lícito objetivo de mejor perseguir el tráfico, se podía afectar también los derechos de las personas usuarias. Entonces, desde ese sentido, yo intervine en este proyecto y participé en múltiples ocasiones, estuve en muchísimas sesiones y quiero recordar incluso que participando en la Comisión de Constitución de la Cámara, donde se estaba debatiendo este proyecto, en un momento que yo estaba exponiendo sobre la necesidad justamente de generar márgenes y diferenciación que protegieran a los usuarios personales, porque finalmente hoy día son perseguidos como si fueran traficantes, cuando estaba ocurriendo aquello, allanaron la casa de mi hija.
en presencia de mis 4 nietos pequeños. No sé si se acuerdan, fue noticia en ese minuto. Sí, lo recuerdo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque justamente lo que yo estaba exponiendo ahí y lo que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy y que vamos a debatir en esta comisión mixta es que efectivamente debemos generar las excepciones para no vulnerar los derechos de las personas que hacen usos lícitos de, en este caso, el cannabis. Lo que la ley persigue son los usos ilícitos, el tráfico. Entonces, como es la misma ley, tenemos que tener mucho cuidado si en el noble y correcto objetivo de mejor perseguir el tráfico no terminamos afectando a los usuarios personales. ¿Y por qué lo digo? Porque en la realidad hoy día el 70% de las detenciones por ley de drogas, por ley 20.000, son a usuarios, son por porte, cultivo o consumo o tenencia. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día. Si queremos ser eficaces, que es lo que necesitamos en la persecución del tráfico, debemos diferenciar a esta cantidad de personas que no son traficantes, que son usuarios, y concentrar la persecución en los que realmente están cometiendo los actos ilícitos. Es por eso que esta indicación se aprobó ampliamente en la Cámara de Diputados, muy ampliamente, no solo en la comisión, sino que en la sala. Y luego, también recordemos, avancemos un poquito, ya cuando pasa al Senado, en el Senado también se incorpora una nueva indicación de los senadores Insulza y Quintana que avanza un poco más y que quiere cautelar también a los usuarios personales, no solo los medicinales. Entonces, solo para entender el por qué es tan importante, si queremos focalizarnos en perseguir el tráfico, debemos de separar a los usuarios para no desperdiciar recursos públicos persiguiéndolos a ellos y al mismo tiempo dejar de vulnerar sus derechos esenciales. Ese es el fondo de la discusión de lo que yo he seguido. Dicho esto, perdóname, tengo que decir que la verdad es que el trabajo que se hizo en el Senado mejoró muchísimo este proyecto. A mí no me gustaba en muchos aspectos cómo venía desde la Cámara, creo que había sido presa un poquito de populismo penal, me parecía que era más bien efectista que efectivo, pero tengo que reconocer que fue muy mejorado en el Senado. Y en ese sentido yo creo que es un proyecto que aporta, si es que logramos hacer estas distinciones. Pero también quiero decir que por muchos maravillosos proyectos de ley que hagamos como esto, que mejoran las condiciones para perseguir al crimen organizado, si no incorporamos en esta ecuación la regulación particularmente del cannabis, estos esfuerzos no van a ser todo lo exitosos que debieran ser. Hoy día no hay ningún país que pueda decir que le está ganando la lucha al narcotráfico si es que no ha regulado. Y eso es una realidad que nos muestra la evidencia, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Sí, diputado, usted señalaba sobre las diferentes mejoras que tuvo la tramitación en el Senado de esta iniciativa, por ejemplo, incluir otros rubros de empresa en la unidad de análisis financiero, también mejorar la posibilidad de poder ver cómo es que los bienes decomisados finalmente pueden tener un destino mejor y fiscalizarlo además por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, hubo una supresión de un artículo que justamente trataba de aquellas personas que podían cultivar cannabis, incluso con regulación, digamos, con la receta médica del médico tratante que permitía que esta persona pudiera utilizar este tipo de medicación. Sin embargo, esto fue suprimido. Y ahí fue cuando usted también solicita una votación separada, digamos, de esta modificación en el Senado y que finalmente vuelve a ser aprobada rechazada, digamos, el cambio que se hizo en el Senado tratando de poder mejorar y perfeccionar esa iniciativa. ¿Cómo recibe usted también la aprobación de la moción levantada por usted por parte de la Sala de la Cámara y que finalmente se va a debatir ahora en la Comisión Mixta? Bueno, la verdad es que me parece totalmente coherente porque esa indicación ha sido aprobada, déjame decirte, no una vez aquí en la Sala de la Cámara, sino más de 3 veces con diferentes parlamentarios en diferentes periodos, idéntica indicación. Lo que te quiero decir es que llevamos mucho tiempo tratando de que esto avance en diferentes proyectos de ley, ahora fue acá y esta fue aprobada, yo quiero recordar aquí en la sala, y no solo en la sala, en la Comisión de Constitución, esta moción fue aprobada con votos incluso de la derecha, o sea, eso hay que tenerlo súper claro, muy transversales, y en la sala también tuvo un apoyo masivo. Entonces, evidentemente que si hoy día nos devuelven del Senado esto, cercenado, sin este artículo que además genera mucho consenso, porque ¿quién podría hoy día sensatamente pensar que un paciente, que una persona que sufre una enfermedad, que está cultivando cannabis con prescripción de su médico, debe ir preso? Yo creo que hoy día, desde ninguna vereda política, alguien puede sensatamente pensar algo así, ¿no? Entonces me parece que lo que hoy día se hace desde toda justicia, que es devolver a esta Cámara la posibilidad de restituir esta indicación que había sido aprobada por esta Cámara en el periodo anterior, pero es más aún, esta indicación, la autoría de esta indicación es del propio presidente Gabriel Boric.
O sea, en el contexto de este proyecto de ley que busca mejorar la persecución al crimen organizado y narcotráfico, el presidente Boric presentó esta indicación siendo diputado para proteger a los usuarios medicinales. Lo hizo también la diputada Mix, la diputada Cariola. La verdad es que fueron 3 mociones distintas que se fundieron, que todas apuntaban a lo mismo, a proteger los usos medicinales. Es decir, hoy día nuestro actual gobierno fue autor de esta indicación que busca proteger los usos medicinales y que queremos entonces restituirle a este proyecto de ley aquí de vuelta en la Cámara, en lo que va a ser ahora la comisión mixta. La verdad es que me parece inhumano pensar que alguien de verdad piensa que un paciente o que la madre de un niño con epilepsia, de un niño con autismo, que el padre de una persona con cáncer, el hijo podría ser encarcelado por cultivar sus plantas de cannabis. O sea, me parece que realmente es un absurdo y esta Cámara tiene el deber ético de corregirlo. Aquí se ha dicho de que el por qué se dejó fuera en el Senado y finalmente se declaró inadmisible es porque se alejaba de la idea matriz del proyecto. La verdad es que la idea matriz del proyecto ha sido siempre la misma y haciendo esa la idea matriz del proyecto es que el actual presidente presentó esta indicación y todo el resto de los parlamentarios. Entendemos que la idea matriz del proyecto es mejorar la persecución, pero aquello no puede hacerse a costa de los ciudadanos que ejercen sus derechos y es condición respetar estos derechos para hacer eficiente esta mejor persecución. Así que esta indicación tan querida, tan apoyada, porque yo quiero recordar, en este proyecto de ley, esta indicación fue aprobada por esta Cámara, pero en 2 proyectos de ley anteriores idénticas indicaciones habían sido aprobadas en esta Cámara y habían quedado detenidas en su evolución justamente en el Senado. Esperamos que esta vez sea el criterio de la Cámara el que prime, porque es el que está conectado con la urgente necesidad de miles de familias en nuestro país. Sí, diputada, y para terminar en los últimos minutos, consultarle también cómo usted respondería cuando se señala también en el debate legislativo en la sala de la Cámara que abrir esta puerta para el cultivo de cannabis son aquellos espacios que buscan ciertos narcotraficantes para generar a la larga un consumo ilícito y abrir el paso quizás a otro tipo de drogas. Es parte de los argumentos que se dieron en el debate. Sí. ¿Cómo pudiera usted, digamos, llegar a un acuerdo en la comisión mixta en torno a ese tema? Bueno, esperemos, mira, aquí tenemos que mirar la evidencia. Si aquí no se trata de pensar que porque se va a aprobar esta indicación de pronto se van a poner a cultivar los pacientes. Los pacientes cultivan hoy día, lo hacen hoy día con sus recetas médicas. Y el único problema que tenemos hoy día es que existe el peligro de que sean allanados, que sean denunciados por un vecino, una denuncia anónima, y sean tratados como delincuentes. Entonces aquí, más que hablar de escenarios hipotéticos, hagámonos cargo del escenario que tenemos. Hoy día se cultiva, hoy día se trafica, hoy día tenemos justamente el crimen organizado enriqueciéndose a costa de que se declara ilícita esta sustancia. Mira, aquí lo que tenemos que entender finalmente, la pregunta es muy clara. El consumo existe, va a seguir existiendo, la demanda va a seguir existiendo. La pregunta es, ¿quién satisface esa demanda? ¿El crimen organizado o el Estado regulando y ordenando y respetando los derechos de los usuarios? Esperamos demostrar con evidencia que aquellos que sostienen que esto es dar un espacio al narcotráfico están absolutamente equivocados. Es más, cada persona que ejerce el derecho a cultivar su planta de cannabis está luchando activamente contra el narcotráfico. Aquí hay que preguntarse, ¿quiénes se oponen a la regulación? Los narcotraficantes y quienes tienen intereses también en que esto no se regule. Pensemos más profundamente, preguntémonos a quién le conviene que esto siga siendo prohibido y siga existiendo este tremendo y lucrativo negocio, justamente que es el mercado negro, que es el tráfico de drogas. ¿A quién le conviene que permanezca la prohibición? Es hora de ser sensatos, usar la evidencia, mirar la experiencia internacional y seguir avanzando, porque es urgente hoy día ir avanzando en lo que es arrebatarle el poderío de fuego y el control que tiene en nuestro territorio el crimen organizado y el narcotráfico. Y además quiero terminar con una última reflexión. Si los países a nuestro alrededor están avanzando en regulaciones y vamos quedándonos atrás, nos transformamos en un objetivo muy apetecido para aquellos narcotraficantes que ya no les resulta, porque ya no es negocio en sus países donde regularon. Entonces se produce un efecto globo hacia nosotros y es lo que estamos viendo, que es la incorporación de a las mafias de narcotraficantes, las mafias extranjeras que antes no estaban en nuestro país, y esto tiene que ver con que nos vamos quedando aislados regulatoriamente. Es importante entonces mirar el contexto internacional para actuar en concordancia. Si Argentina está avanzando, si Perú está avanzando, si lo hace Paraguay, lo hace México, Colombia, y nosotros nos quedamos atrás, obviamente que somos un foco atractivo para la delincuencia. Muchas gracias, diputada Ana María Gasmuri, por este espacio de conversación y por poder analizar también cómo es que se vendrá el debate en la comisión mixta. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Y para tener más puntos de vista sobre esta iniciativa analizada en la sala de la Cámara, nos encontramos ahora con el diputado Renzo Trisotti, diputado del Distrito 2 y también integrante de la bancada de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo está, diputado? Hola, Carolina. Muy bien y muchas gracias ahí por la invitación a conversar de este importante proyecto que tiene un efecto, yo diría, muy relevante en todo el país, pero por sobre todo en el norte del país, donde estamos siendo afectados lamentablemente por estas bandas criminales y bandas de narcotráfico. Así es, diputado, desde hace algún tiempo hemos visto cómo usted y otros parlamentarios también de la región comienzan a señalar la importancia de tomar medidas para poder prevenir este aumento del narcotráfico y del crimen organizado en donde las y los ciudadanos de esta región se han visto afectados. ¿Cómo siente que esta iniciativa funciona, ayuda, mejora la persecución de estos delitos en la zona? Bueno, este es un proyecto que ya tiene una larga tramitación en el Congreso Nacional. Hay que recordar que ya lo vimos el año pasado aquí en la Cámara de Diputados, luego se fue al Senado, donde se le hicieron una serie de modificaciones, y eso fue en definitiva lo que nos tocó tratar hace unos días. Yo creo que va en la línea correcta. ¿Y por qué lo planteo? Porque hoy día evidentemente estamos enfrentados a una crisis de delincuencia. Nos estamos enfrentando además a una serie de delitos que antes teníamos que verlos en la televisión, en una serie, pero que hoy día lamentablemente están ocurriendo dentro de nuestro territorio. Y lo más importante es que este proyecto se hace cargo, diría yo, de todos aquellos problemas que recibimos de Carabineros, de la PDI, del Ministerio Público, para poder llevar adelante una persecución penal efectiva. Por tanto, yo te diría que recoge las problemáticas que se enfrentaban para poder cumplir ese objetivo. Por lo tanto, esa fue la principal razón de por qué nosotros lo hemos estado apoyando y directamente en todas las oportunidades como sector lo hemos aprobado acá en el Congreso Nacional. Sí, hay varias iniciativas que ya fueron respaldadas por la sala de la Cámara, independiente de aquellas que fueron rechazadas, y tendrán que ir a la comisión mixta. En cuanto a las iniciativas que fueron respaldadas, hay, por ejemplo, sanciones a quienes obliguen el consumo de drogas. Hay una también mayor protección a los niños, a los menores de 18 años en general, de que no se les puedan vender ciertos implementos que pueden generar algún tipo de adicción o algún tipo de problema. Y también hay algunas nuevas medidas que tienen que ver con la unidad de análisis financiero, en donde se incorporan nuevas empresas para que ésta pueda fiscalizarlo. También hay mayores rendiciones al Ministerio del Interior. Si nos puede comentar un poco de estas nuevas iniciativas, ¿cuáles son, a su juicio, una de las más destacables? A ver, lo primero, tal como tú haces una enunciación, aquí lo que hay que destacar es que aquí se trató de generar una estrategia general de persecución penal. Y no solamente se aumentan las penas, como puede ser lo usual que se da en algunos proyectos de ley, sino que acá quisimos tener una visión mucho más general, de poder perseguir a estas bandas criminales, no solo en la comisión de los delitos, sino que también perseguirlos respecto de cómo ellos hacen un manejo de los recursos. Y por supuesto que hoy día nos hacemos cargo de nuevos tipos penales. Por ejemplo, hay muchas personas que se les droga para cometer un delito. Bueno, esto está incluido en este texto legal. Nos hacemos cargo también de un grave problema que enfrentamos en regiones y que lo tenemos en Tarapacá. Cuando se pesquisa una banda criminal, se decomisa droga, se retienen vehículos, pero no había dónde poder disponer de ellos. Por lo tanto, hoy día se le da la facultad a Senda o al Ministerio Público de poder solicitar la enajenación inicial y durante la tramitación de estos juicios para poder recuperar esos recursos que además van a poder ser invertidos y van a poder ser utilizados por estos mismos organismos para el combate de la delincuencia. Como bien tú dices, también se le dan nuevas facultades a la unidad de cuidado financiero, a la UAF, para poder ir haciendo una pesquisa de cómo se van manejando. Estas bandas criminales actúan de una manera muy inteligente. Ven la legislación que tenemos y ahí tratan de ir buscando la forma de poder pasar por sobre ella. Es por eso que esto, en definitiva, yo creo que es un proyecto muy relevante, porque se hace cargo de la difícil
y compleja realidad que tiene Carabineros, la PDI como el Ministerio Público para poder enjuiciarlos y poder tener sentencias que sean favorables. Por eso yo te diría que lo más destacable de esta iniciativa es la visión estratégica general y que no solamente se encarga de aumentar penalidades, sino que tener una visión muy general desde el inicio de la comisión del delito hasta su finalización. Sí, ahí destacan, por ejemplo, cómo se incorpora también el seguimiento que se puede hacer de aquellas empresas que alquilan vehículos, de aquellas que venden joyas o piedras preciosas, animales, incluso caballos para competencias de fina raza. Eso es bastante importante porque cómo es que a veces los recursos que se obtienen del narcotráfico, como no pueden entrar en las instituciones financieras sin ser objeto de seguimiento, se invierten por estas otras vías. Absolutamente. Mira, acá se hizo un análisis muy detallado de cómo estaban operando estas bandas criminales. Lo que dices tú es muy importante. Obviamente, si esta plata ha sido mala vida, por supuesto que no la pueden ir a depositar a un banco, porque ahí efectivamente hay una serie de controles que realiza la UAF. Pero claro, a través de cierto tipo de juegos, a través de la adquisición de propiedades, a través de la adquisición de vehículos, ahí se blanquea el dinero. Por lo tanto, este proyecto pretende atacar y hacernos cargo de todos esos vacíos que hoy día tenía nuestra legislación y que muchas veces impedían poder no solo pesquisar, sino que sancionar como corresponde. Porque yo te diría que esta es una de las graves situaciones que estamos hoy día enfrentando en todo el país, pero principalmente en el norte. Hoy día tenemos bandas criminales operando, tenemos bandas de narcotráfico y que empiezan a su vez a permear el aparataje público. Es por eso también que se establecen y se le dan sanciones cuando haya implicancia de algún funcionario público que a través de recursos se le comience a pagar para efectos de que no haga su trabajo. Sí, diputado, y ahora vamos a analizar aquellas normas en las cuales todavía no se logra acuerdo, porque esto se analizaron las modificaciones del Senado en la sala de la Cámara. Sin embargo, hubo algunos puntos que fueron rechazados, y por lo tanto van a ir a comisión mixta. Uno de ellos tiene que ver con que en el Senado se suprimió la posibilidad del cultivo de cannabis para usos medicinales. Esta fue una iniciativa que previamente sí había sido respaldada por la sala de la Cámara y ahora nuevamente ratifican esa postura al rechazar esta supresión. ¿Cómo lo analiza usted? A ver, yo estuve de los que voté a favor de la supresión realizada por parte del Senado y principalmente porque creo que acá se están mezclando dos temas. Por una parte, el crimen organizado, el combate a las bandas de narcotráfico y se incluyen estas normas de autocultivo de droga. Uno puede estar a favor o en contra, pero a nuestro juicio este no es el proyecto indicado para poder regular esta materia. Que lo hagan en otro texto legal y ahí obviamente será objeto de discusión. Eso yo te diría que fue, algunos por supuesto que tenemos una visión muy crítica respecto del autocultivo de droga y sobre todo yo representando una región como es la de Tarapacá, que este es el inicio de muchos otros de los problemas que se generan relacionados con la droga. Pero hay otro grupo importante de parlamentarios que estima de que este es un tema debatible, pero que tiene que hacerse en otro cuerpo legal y no mezclar peras con manzanas, porque aquí directamente no estamos hablando de autocultivo, sino que de crimen organizado y de bandas criminales, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Y había otra norma que sí fue incluida en el debate en el Senado que tiene que ver con la posibilidad de que los tribunales pudieran discernir entre si esto, el porte de ciertas drogas era para consumo personal o bien para tráfico. Habían una serie de categorías, estas normas también no fueron aprobadas y van a tener que ir a análisis entonces en la comisión mixta. ¿Comparte esa idea o usted tiene una mirada distinta con respecto a este punto? No, yo creo que aquí ese artículo es importante que se pueda debatir porque aquí no puede quedar discrecionalidad en los tribunales de justicia de que uno diga este nivel de gramaje era consumo personal versus que otro esa misma cantidad sea interpretada de una manera distinta dependiendo del juez o del lugar donde se esté analizando la causa. Por lo tanto, lo que pretendemos a través de este análisis de este artículo específico es evitar discrecionalidad y que se opere con criterios objetivos, eliminando en términos absolutos la subjetividad que muchas veces es la que nos termina generando una gran cantidad de problemas.
Muchas gracias, diputado Renzo Trizzotti, por continuar con este análisis, ¿no?, de esta iniciativa, de la cual estaremos informando posteriormente cuando termine y se realice el trámite en la comisión mixta. No, muchas gracias a ustedes, qué importante poder debatir este tipo de proyectos que derechamente tratan de buscar una solución a los grandes problemas que hoy día estamos enfrentando en el norte del país. Gracias, chao. Y les damos las gracias también a ustedes que nos han acompañado en la transmisión de este programa Puntos de Vista. Quédese en nuestra sintonía. Que estén muy bien. Hasta pronto.